Hola, buenas tardes. Cordial saludo para todos. En el día de hoy, 21 de febrero, 4 de la tarde, hora colombiana, tenemos el gusto de presentar el webinar Matriz de riesgos no detectados en las empresas. Contamos con nuestro expositor, Guillermo Loaiza, CEO de GalCoach, que es ingeniero metalúrgico y de materiales de la UIS, con especialización en finanzas, con más de 25 años de experiencia en manufactura en áreas como metalmecánica, eléctrica, agroindustria y construcción. Entonces, dicho esto, recordamos que hemos tenido toda una gama de webinars dentro del programa Organizaciones Seguras con la participación de GalCoach y esperamos que hoy puedan disfrutar de todo este mensaje, que quienes no puedan participar lo vean en el playback y que adicionalmente lo compartan con su grupo de trabajo. Este tipo de temas son especializados y es muy conveniente que los puedan revisar posteriormente, que los puedan trabajar y que puedan generar toda una serie de acciones para ponerse al día, tanto en empresas pyme como en empresas medianas y grandes. Entonces, estamos en sus manos, ingeniero Guillermo. Bienvenido. Por favor, activar el micrófono. Ya, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Giovanni, por este espacio. En el día de hoy vamos a entrar un poco sobre algo que caminamos comúnmente en las empresas diariamente y hay veces nos olvidamos de ellos, que son los riesgos en los cuales está enfrentada nuestra economía y el buen objetivo de sacar adelante las empresas. Vamos a ser muy prácticos porque sé que de alguna forma el tema no es muy técnico, no debe de serlo, simplemente es práctico. Lo que queremos traer aquí es práctico de algunos temas en particular que hemos encontrado durante estos días con los empresarios cuando preguntamos y nos dicen que no tiene detectado el riesgo. Entonces esos tips los traemos aquí precisamente para beneficio de todos. Uno de los primeros, a pesar de que lo escuchamos mucho en las noticias, es el déficit fiscal. Ese déficit fiscal que tiene el Estado de que no cubren los compromisos, eso pone en riesgo el sostenimiento social y económico del país. Sectores como la construcción, que han mostrado una baja producción durante más de 2 años, pues son los que están generando más estos tributos necesarios. Aquí hay que tener en cuenta en qué nos va a afectar el riesgo del déficit fiscal y vamos a charlarlo. Otro tema que vemos es, bueno, aquí hay una definición de lo que habla el ministro de Hacienda, que este año ha sido uno de los mayores, el nivel más alto del déficit fiscal en Colombia, el 6.1%. Ahí está la gráfica, ahí pueden observar que es de los años donde Colombia tiene una caja muy incómoda desde el punto de vista de los ingresos versus los gastos. Esta noticia que vemos aquí del colombiano del domingo ya está ratificado, donde el PIB de Colombia creció en el año 24 el 1.7. Hemos considerado, siempre lo hemos dicho en los webinars, que la economía colombiana está en un estándar de crecimiento de PIB del 3%. O sea, quiere decir que el 1.7 estuvo, digamos, en un promedio bajo de este estándar el que requiere Colombia para mantener una economía estable o dinámica. La deuda pública, por ende, se estimó o se estima en este año 2025 sea de unos 110 millones de pesos, billones de pesos. Esto quiere significar un 21% más que el año 24. En el 24 fue de 91 billones de pesos. O sea, nos endeudamos más. El país está más endeudado que el año 24. Y un 57% más con respecto al año anterior, el 23. O sea, que lo que se viene creciendo, la deuda pública en Colombia
es relevante y va de la mano con el punto anterior del déficit fiscal. Entonces, para el 25 es clave priorizar la inversión en sectores que generen un crecimiento económico, que no suban del 1,7 a un 2,6 o un 3%, que es lo que se proyecta este año, el 2,6, en sectores como vivienda, infraestructura, minas y energía. Nuestro tablero que siempre acostumbramos a presentarlo es un tablero de ejercicio donde vemos los resultados del 24 macroeconómicos de Colombia y el PIB 1,7, el desempleo el 9,2, la inflación el 4, el 7, la deuda pública aquí habla del 58%, las exportaciones y las importaciones, como pueden observar ahí, las exportaciones son menores a las importaciones, o sea que nuestra balanza es de déficit, es negativa, nuestra balanza comercial. Un dólar de promedio de 4.400 en el año 24 y una inflación de los Estados Unidos del 2,6. Y para nosotros es importante conocer la inflación de Estados Unidos porque es parte de nuestras estrategias que tengamos que hacer contra ese riesgo de la inflación en Estados Unidos. Bueno, entremos más en materia. Otro riesgo que hay que revisar precisamente por efectos de los precios y de la inflación es el valor de la energía, en especial el gas. El aumento de aranceles y los precios de la energía, especialmente en el gas, están presionando la inflación. Además, ahora vamos a ver rápidamente, la baja demanda de la energía refleja un estancamiento en los sectores económicos. El hecho de que no haya mayor demanda de energía también está significando que los sectores económicos pues, no requieren de dicha energía, por lo tanto la producción se estima no es la que quisiéramos para poder mejorar el PIB. Y algo también muy importante conocer es que Colombia cada vez depende más de las remesas que nos mandan las personas del extranjero que las inversiones que entran a Colombia. Y eso es complicado porque una economía basada en solo remesas y no de inversión, pues es complicado, ¿no? Darle un panorama estable a una operación. Tengámoslo en cuenta en los niveles de riesgos. La demanda comercial de la energía eléctrica, con este informe que nos entrega precisamente nuestro amigo Giovanni, estos días nos lo compartió, de la fuente de proyección de la Unidad de Planeación de Mineroenergética UME del año 24 al 38. Ahí se muestran las regiones que contribuyen con más de participación en el crecimiento de energía. El Oriente con un 33%, Antioquia con un 20%, Suroccidente con un 26%. Esas son las regiones que están demandando mayor energía. ¿Por qué este dato? ¿Para qué este dato? Todos los datos que traemos y entregamos acá, estamos seguros de que son bien usados por los empresarios para sus análisis DOFA, porque en el análisis DOFA viene precisamente todas las estrategias que se van a revisar ahora en la matriz de riesgos para luego ver si son debilidades, son amenazas, cuáles se convierten en fortalezas y cuáles se convierten en amenazas. Entonces, la demanda comercial de la energía eléctrica nos está diciendo, estos son los departamentos o las zonas con mayor demanda, y la gráfica que vemos aquí, ven que las tendencias desde el año 25 en adelante hasta el año 38 es de crecimiento. Entonces, se espera que haya una mayor necesidad de consumo de energía, una demanda de energía, y más ahora con todas las proyecciones de inversión que se requieren tener en el país, más el consumo requerido para que haya una cadena productiva. Se espera, pues, una proyección de demanda de energía eléctrica interesante. Bueno, con diferentes características dependiendo del análisis que se haga, pero lo interesante es que la gráfica nos muestra que es ascendente siempre. Un tema para analizar cuando las empresas deben verificar con los mercados es cómo están las exportaciones. Las exportaciones
Aquí vemos desde el año 22, 23, 24 hasta diciembre, no muestran sino una tendencia descendente, bajista. No es de alcista, que debería ser, es bajista. Como dicen un amigo mexicano, haga caída. Esa es nuestras exportaciones en Colombia. Otro punto a tener en cuenta dentro de los análisis de riesgos es la dificultad para encontrar personal operativo y técnico, sumado a la alta rotación laboral que hay, genera sobrecostos adicionales para las empresas. Eso también está generando un riesgo muy importante que hay veces no se vislumbraba en las matrices de riesgo en las compañías. Hoy hay que tenerlo en cuenta. Esta es nuestra propuesta del webinar anterior, empezando año. Apostamos de que la TRM en el 25, el mejor estimado, va a estar en un mínimo de 4.450 pesos y un máximo de 4.880. Hoy en día está bordeando casi los 4.000, están 4.090, 4.080 pesos, 4.100, y puede ser que la otra semana llegue hasta la barrera, bajar la barrera del soporte a unos 3.950 pesos. Sin embargo, esa es la apuesta que le seguimos dando para efectos de los análisis de los exportadores o importadores, cómo va a estar la tasa para este año del 2025. Desde el punto de vista de seguridad, bueno, que está en boca, lo hemos tenido durante muchos meses y en esta semana mucho más. Este mes de enero, este año arrancó con un tema muy importante, la seguridad. De hecho, hoy estamos estrenando ministro ministro de Seguridad, de Defensa, y esperamos que le vaya muy bien. Necesitamos que le vaya muy bien, porque en este momento el riesgo de seguridad, tenemos un incremento de la misma, y la falta de esa aplicación efectiva de políticas de paz pues generan una incertidumbre para la población y las empresas que desean invertir. Este es un análisis de riesgo que hay que tener en cuenta. La matriz, ¿por qué? Bueno, y dicho esto, vamos a indicar un poco la importancia de la matriz de riesgo en las empresas. Rápidamente, la importancia de la matriz de riesgo en las empresas es para que identifiquemos, evaluemos y prioricemos los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa. Para eso sirve una matriz de riesgo. Una matriz de riesgo es como los lentes cuando uno quiere enfocar bien una posibilidad de algo y poder observar si realmente lo que estamos viendo es lo que es, y evaluar qué va a pasar y poder proyectar estrategias. Para las grandes empresas, la matriz de riesgo pues le permite una visión integral entre la parte financiera, los riesgos operativos, los riesgos legales y hasta de reputación. Les facilita la toma de decisiones y la asignación eficiente de recursos para mitigar impactos negativos. Para pymes, aunque las pymes puedan no contar con todos estos departamentos especializados que lo tienen en las grandes empresas, la matriz les ayuda a identificar amenazas críticas como la dependencia de un solo cliente o proveedor o la falta de diversificar. Para eso la importancia de un análisis de matriz de riesgos. La matriz de riesgos no es un lujo, sino una necesidad. Su implementación debe ser proporcional al tamaño y la complejidad de la empresa, pero nunca debe ser ignorada. Y aquí, con mucho gusto, hacemos un resumen de la matriz de riesgos y oportunidades para Colombia, de las que acabamos de ver rápidamente. Se las dejo aquí, vamos a leerlas para que comprendamos cómo se hace ese análisis en una matriz de riesgos. Por ejemplo, el déficit fiscal. Estuvimos hablando del déficit fiscal y cuál es el riesgo que trae. Ingresos insuficientes para cubrir compromisos sociales y económicos. ¿Y cuáles son las oportunidades? Porque es que la matriz de riesgo nos da la visibilidad de oportunidades. Que hayan reformas fiscales y políticas de austeridad para equilibrar las finanzas públicas. ¿Qué otro riesgo observamos? En la categoría de inversión y remesas. El riesgo de depender de remesas en lugar de inversión extranjera. ¿Qué oportunidades tenemos? Atracción de inversión extranjera mediante incentivos y estabilidad política.
En el tema del mercado laboral, me voy a saltar rápidamente para que veamos, para llegar a una diapositiva que quiero que lleguemos, porque sé que esto ya se ha entendido. El mercado laboral, ¿cuál es el riesgo? Dificultad para encontrar personal operativo y técnico, alta rotación. Esto las empresas no lo están midiendo. ¿Qué oportunidad? Programas de capacitación y retención de talento para mejorar la productividad. Lo digo porque he estado visitando muchas compañías y el riesgo del mercado laboral no lo han medido, no lo han medido. Algunas ya empezaron, pero no lo han medido. Hay que medirlo. Ese riesgo es latente. Desde la pandemia empezó y eso no se ha ido. ¿En qué? En la alta rotación de personal. Y, por ejemplo, un riesgo que tenemos en las relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué? Cambios de políticas comerciales y los aranceles, lo que pasó hace poco y lo sigue pasando con el presidente Trump, hablando de los aranceles, cómo nos afecta a nosotros. Ese riesgo de hoy que el presidente aplaude en caso de que Colombia pierda el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ese riesgo hay que incluirlo ya. ¿Y cuáles son las oportunidades? Son oportunidades comerciales mediante el Tratado de Libre Comercio, ahí lo tenía, pero con lo que dijo el presidente hoy, habría que decir que se vuelve otro riesgo, y unas alianzas estratégicas con Estados Unidos, que ya no las hay. Una oportunidad que veo aquí ya rápidamente es buscar mercados en otros sectores o en otros bloques económicos, ya, inmediatamente. Esas son las oportunidades. Así se presenta una matriz de riesgos y oportunidades en una compañía rápidamente para vislumbrar su matriz DOFA o estratégica. ¿Sí? Y por eso las análisis DOFA nos invitan a ver las debilidades y fortalezas, que son todos los factores internos, como la eficiencia operativa, la calidad del talento humano y la capacidad financiera. Esa es una importancia de las debilidades y fortalezas. Y las oportunidades y amenazas, todos son los factores externos, los que nos pasan por fuera de la empresa, como tendencias del mercado, cambios tecnológicos, competencias y regulaciones. Entonces, la importancia de la actualización de una DOFA precisamente es llevar a tomar las decisiones estratégicas dinámicas y no caer en un error con una decisión que quedó ya obsoleta y de pronto nos puede causar un deterioro en el seguimiento de la compañía. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 demostró cómo factores externos pueden transformar rápidamente el panorama empresarial. La DOFA, así como hablábamos ahora de este punto, lo traigo aquí, de la matriz de riesgos, la DOFA, no es un ejercicio estático, sino un proceso continuo que debe reflejar la realidad cambiante del entorno. Entonces tenemos una herramienta que llama la matriz de riesgos, de la cual nos va a llevar a alimentar nuestra matriz de DOFA. ¿Para qué? Para poder tomar las estrategias que requerimos cuando detectamos estos riesgos no detectados. Por ejemplo, riesgos geopolíticos y cambios en la política de Estados Unidos. Esa incertidumbre derivada del cambio de administración en Estados Unidos y las tensiones comerciales con figuras como Donald Trump podría generar impactos imprevistos en los acuerdos comerciales y las cadenas de suministro. Ya lo estamos viviendo. No, el año pasado, cuando estábamos con el anterior presidente, no se vislumbraba algo así similar, ni por las curvas, como se dice por ahí. Ahora hay que contemplarlo. Las empresas podrían no estar preparadas para ajustarse a nuevas regulaciones o aranceles que afecten sus exportaciones o importaciones. Quiere decir que las empresas deben alistarse. Si llegase a pasar un riesgo de esto, ¿qué habría que hacer? Inseguridad y conflictos internos. O sea, por fuera lo externo con Estados Unidos hace cambios de política e internamente la inseguridad, pues ese aumento de inseguridad y la falta de aplicación efectiva de la paz total podrían escalar, afectando la operación de las empresas en regiones vulnerables. Este riesgo podría desincentivar la inversión extranjera y local, especialmente sectores como la minería, la agricultura y la infraestructura. Otro riesgo no detectado está la desaceleración económica y la baja inversión. Porque aunque se proyecte un PIB del 2.6 para el 25, esa dependencia con las remesas y la baja inversión extranjera podría limitar el dinamismo económico. Ese es el riesgo que debemos de tomar.
y analizar cómo actuar. Esperamos que los sectores como la construcción, que lleva más de 2 años con baja producción, y la infraestructura puedan ser la recuperación este año y así no nos afecte tanto con estos problemas que estamos relacionando. Bueno, viene la inflación y los costos energéticos. Lo citamos ahora, el aumento de los precios de la energía, especialmente en el gas, y los aranceles a productos importados, podrán generar presiones inflacionarias con anticipación. Tenemos que tener dentro de la matriz de riesgos una acción ante esta situación de la inflación y de los costos de energía. Riesgos climáticos y de transición energética. Aunque se habla de energías renovables, las empresas podrían no estar preparadas para los riesgos asociados a la transición energética, como la obsolescencia de la tecnología o la falta de infraestructura adecuada. O sea, Colombia está listo realmente para tener una transición de energía renovable. Lo tenemos ya, estamos listos. Además, que siempre, yo sé que las empresas mantienen contempladas los eventos climáticos, porque Colombia es de extremos, tanto el invierno como el verano, que pueden afectar los sectores de la agricultura y la logística. Sin embargo, lo traemos a colación. Otros riesgos que no se han detectado son el desafío en el mercado laboral. Quiero hacer mucha fuerza en este tema porque realmente las empresas no han medido la dificultad para encontrar el personal operativo y técnico. Esta alta rotación laboral se va a intensificar, sigue intensificando y va a generar costos adicionales, por ende afecta la productividad operativa. Entonces las empresas podrían las que no están preparadas podrían implementar estrategias de que retengan el personal y lo capaciten con todo lo que requieren para mejorar ese talento y evitar fuga de personal. Eso lo recomiendo que lo hagan. Un riesgo no detectado es la baja demanda de energía. Ya lo vimos rápidamente en las anteriores diapositivas. A pesar de que se espera un consumo mayor de energía, lo que se está indicando en los últimos años del año 24 versus al 23 es que el crecimiento fue muy discreto, 2.62, casi un estancamiento. Cambios culturales y sociales, la tendencia cultural hacia trabajar menos y exigir mejores retribuciones monetarias podría intensificarse, generando conflictos laborales y aumentando costos operativos. Esto lo vamos a ver ahora al cierre del webinar. ¿A qué se refiere? Las empresas podrían no estar adaptadas a estos cambios en las expectativas de los trabajadores y ese riesgo no se está midiendo. Algunos lo han medido, pero no completamente. Bueno, vamos a mostrar cuál es la matriz típica de una empresa. Ahí van a disculparme, pues las letras son algo pequeñas, pero una matriz es demasiado corporal, tiene mucha información, pero lo que traigo aquí a mostrar es qué se utiliza en una matriz, cómo se identifica en una matriz de riesgo de un negocio. Se identifica el proceso, si es una gestión estratégica, si es de una gestión integral, si es de logística, si es de seguridad y salud en el trabajo, si es de calidad, si es operativo, si es comercial, si es financiero. Entonces las empresas lo que hacen es clasificar dependiendo del proceso para identificar en cada uno de esos qué riesgos tiene. Una vez identificado el riesgo, le califican la probabilidad del riesgo, le van dando unos números, unos valores de que la probabilidad de que ese riesgo ocurra y del impacto en caso que ocurra. Y ustedes ahí pueden observar en la tabla unos colores que precisamente tienen una metodología visual para ver amarillo, rojo y verde, que eso es el código de los semáforos. Lo que está en rojo es que realmente esto es de atención inmediata. Hay que parar y detenerse ahí a ver qué sucede. En el amarillo es de prevención y el verde es que puede seguir en continuo porque, digamos, el impacto o el riesgo del riesgo
está controlado. Entonces se va trabajando una categoría de sucesos, luego qué controles se colocan para ese riesgo. Se le da también jugado esa estrategia de solución, vuelve y se valora con qué impacto puede bajar el riesgo que trae. Si lo trae amarillo, que en el caso de los ejemplos ustedes ven que venimos de la columna de la izquierda hacia la derecha, amarillo se pasa a rojo en algunos, quiere decir que el riesgo se empieza a revisar y después, a pesar de colocar la solución, se sigue teniendo como algo de alta prioridad relevante. Lo rojo quiere decir que a eso hay que darle una continuidad y un seguimiento importante. Lo que sigue en amarillo sigue en preventivo y lo que sigue en verde es porque sigue observándose, pero puede ese riesgo no generar un impacto y que es aceptable y manejable. Está controlado en términos prácticos. Esta es la típica matriz de riesgos de una empresa, que con mucho gusto pues ahí se comparte, y si alguien quiere tener alguna información o algo así al respecto, con mucho gusto se lo hacemos llegar. Pero bueno, sigamos. Aquí quiero presentarles el riesgo último que hemos detectado, y es precisamente con el tema laboral. Porque a pesar de que estamos pendientes del dólar, estamos pendientes de la inflación, estamos pendientes del sector económico, de los sectores que están trabajando, de los que no están trabajando, hay algo que se nos viene del año 2023 en Colombia, del cual no se ha detectado, que es la reducción de la jornada laboral. Eso a las empresas que no lo hayan medido, no lo hayan controlado y no lo piensan controlar, les va a traer un problema muy grande para el año 25, para el año 26. La reducción de la jornada laboral que empezó con la ley 2101 del año 21, ella empezó en el año 23 con una hora menos. En el 24 fue otra hora menos. Ya acumulando las horas, 2 horas menos, ¿qué pasa con eso? A nivel de costos en las empresas, se empieza a generar un costo no medido que en este momento con las 2 horas corresponde a 4.16%. ¿Y a qué me refiero yo con ese costo no medido? Me refiero es que nos hemos encontrado con empresarios que le están trasladando ese costo al producto, generando inflación, o en algunos casos, si no se lo trasladan al producto, se lo están trasladando a la cadena hacia atrás productiva, pero no propia, sino a terceros. Y creo que eso no es el deber ser. El deber ser precisamente de países de los cuales no solamente Colombia está trabajando una jornada laboral para ser más competitivo y productivo y para poder dar una mejor calidad de familia a las personas, no se está viendo controlado en el país, y las empresas que no hayan medido esa parte van a tener un contratiempo en sobrecostos, y eso puede generar una incomodidad dentro de su negocio, porque este año en julio, que arranca 2 horas más, ya el sobrecosto es del 8.33, y el próximo año 2026, que terminan las 2 horas para llegar a 42, el sobrecosto es del 12.5%. Un sobrecosto en una operación de una empresa del 12.5%, déjeme decirle que coloca en muchos problemas económicos a las empresas que no hayan tomado medidas. Quiero compartir este video, voy a ponerlo aquí a correr para entender un poco lo que estoy explicando con esta parte. Hay que tener muy claro la ley 2101 de 2021 con respecto a la jornada laboral. Las empresas, si se alistaron, están alistándose o se van a alistar, tener en cuenta que viene por año una carga de sobrecosto desde el año 23 al 26. En el 23 fue una hora que corresponde al 2.08%, al 24 otra hora que ya acumula el 4.16%. Este año 25
ahora en julio 2 horas más, eso va a equivaler al 8.33% en el sobrecosto de la jornada laboral, y en el 26 termina con 2 horas para un total de 12.5% de sobrecosto. Todas las empresas ya listaron desde el punto de vista de sobrecosto de cómo resolver este valor con productividad. Ya revisaron sus procesos, revisaron los diseños, revisaron el uso del producto o el servicio, las materias primas son idóneas. No vayamos a bajar la calidad de las materias primas para poder ahorrar y resolver este problema. Ya resolvieron con productividad con tecnología, resolvieron la productividad con innovación. Estamos a mitad de camino prácticamente con un 8.33% de sobrecosto. Calcoche. Bueno, aquí era compartirles que esto se soluciona con productividad, y el aviso y el llamado para las empresas que no hayan detectado dentro de su matriz de riesgos que esto se mejora con productividad, inmediatamente colóquelo en su matriz, por favor. Y siempre terminamos nuestro webinar con esta imagen que ya es conocida por muchos. Es una nave que tiene 4 motores, y la economía de un país requiere estos mismos 4 motores. De inversión, la flecha hacia abajo, baja. Tenemos una flecha hacia arriba verde, el gasto público, está bien. Tenemos una flecha roja que en el consumo cada vez estamos consumiendo menos, y una flecha roja hacia abajo de exportación. La exportación en decadencia no suma, quita. Entonces tenemos 3 motores, 3 flechas hacia abajo y una sola verde hacia arriba. Y en la mitad hemos involucrado una que le llamamos la nave de productividad, le llamamos las importaciones. La que ven debajo, la nave de productividad, importaciones, es la única que va aumentando y está en la mitad, porque eso nos permite simplemente colocarnos de base, pero no nos impulsa. Necesitamos que esas 3 rojas sean hacia arriba. Necesitamos que la inversión vuelva, necesitamos que el consumo vuelva, que haya confianza de consumo y que las exportaciones se mejoren. Así es que la idea de no exportar y quebrar y cerrar tratados de libre comercio, pues no es lo mejor que no es lo mejor que le puede pasar a Colombia. Bueno, aquí tuve una situación, a ver, ya, que hundí el, ok. A ver, aquí tengo, no me puedo saltar de aquí. Ya estamos terminando, pero no salí de aquí, ya. Entonces, estos riesgos mencionados en la ponencia podrían seguramente no haber sido plenamente detectados o priorizados por las empresas. Por eso es que es crucial que las organizaciones monitoreen constantemente el entorno y actualicen sus estrategias de gestión de riesgos para anticiparse a estos desafíos y aprovechar las oportunidades emergentes. Guillermo Adolfo Loaiza. Gracias. Bueno, podemos perfecto, entrar a las preguntas de las inquietudes. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Señor José, ¿hay alguna inquietud del público en el momento? Bueno, perfecto. Entonces yo quiero, como siempre, hacer ese pequeño resumen que nos... Excelente, Giovanni. Lo esperamos. Muchas gracias. Bueno, perfecto. En primer lugar, a través de GalCoach y el grupo Organizaciones Seguras, ya hemos trabajado diferentes temas. Entendemos que no es una panacea para encontrar ni mucho menos una solución a la economía de las empresas, sino que cada quien debe recibir los aportes y analizarlos en la medida de sus posibilidades y sus análisis. Obviamente cada empresa tiene su estructura, tiene su grupo gerencial y tomará las decisiones que considere mejores para su organización o institución. Aquí incluyo no solo las empresas, sino también las entidades educativas, las entidades de salud, que este análisis DOFA es aplicable ampliamente
para todo tipo de organizaciones. En ese marco hemos tratado el dólar 2025, que nos da esa franja de trabajo que ha explicado el ingeniero Guillermo, que tiene variaciones como todo, pero esperamos que entre en el rango esperado. La inflación también la vimos a finales del año anterior, el tema de la inteligencia artificial y el tema del análisis DOFA que estamos viendo hoy. Por ejemplo, en la inteligencia artificial presentamos con mucho detalle las ventajas y los riesgos que podía tener justamente la inteligencia artificial, y hoy vemos a través del país que el gobierno piensa invertir 120 millones de dólares en inteligencia artificial. No sabemos exactamente cómo es la estructura, pero es un avance positivo que muestra que estos aportes que nosotros damos pues van encaminados con la realidad del país, y esperamos que pueda ser así y podamos generar muchísimos más. Y muchísimas gracias al ingeniero Guillermo por generar todo este tipo de inquietudes que al final se reflejan en la realidad económica de las empresas. Ahora sí, el análisis adicional. Pues este análisis de riesgos tenerlo permanente, presente, considerarlo no solo en los sistemas de gestión, sino en aquellas empresas pequeñas, medianas o grandes, tengan su sistema de gestión o no lo tengan establecido para poder mejorar. Lo que menciona el ingeniero Guillermo es la productividad. Es una clave desarrollar productividad cuando se tiene menos trabajadores o se tienen los mismos trabajadores con un horario semanal cada vez menor. Eso es muy importante para considerar, y obviamente normalmente no se tiene en cuenta. Pero cuando hablamos de 48 horas hace unos años y voy a hablar de 42, estamos hablando prácticamente de un turno menos donde hay que responder igual o mejor, pero con menos tiempo efectivo de trabajo. Esa es la primera. Lo segundo, hay temas que no se pueden olvidar. Nosotros vivimos el tema de la pandemia. Si bien causó una disrupción, un cambio completo, un caos, es bueno tener ese ítem por cualquier momento se pueda generar a través de la Organización de la Salud alguna alerta y poder tener esas prevenciones para no entrar en unas inversiones, en unas cosas que no correspondan, sino que sea lo más realista y evitar pues que eso afecte gravemente a las instituciones y a las empresas. Como digo, no solo empresas, sino instituciones como las universidades educativas, entidades de salud y entidades de todo tipo. Otra cosa es el tema de las monedas digitales. Hasta ahora, el tema de las monedas digitales se habló en Europa, se vio en Estados Unidos, se hablaba del dólar digital, del yuan digital y demás. Ese tema quedó en suspenso, pero si en cualquier momento revive, debemos tener un plan de contingencia pensando en esos cambios, y este es más de fondo, en esos cambios en la comercialización y el marketing. Si el tema va a ser digital y nosotros siempre pensamos en tener nuestra tienda o nuestro almacén físico con todos los recursos y con unos inventarios, ¿por qué no pensar en un medio virtual en que la mayoría de empresas deberán tener su página web, su tienda virtual y todo tipo de servicios virtuales, de tal manera de poder atender eh, no solo en un horario, sino también, y no solo en un sitio, sino estar disponibles para un cambio de paradigma? Lo que vemos es que tanto por Amazon, Mercado Libre y por cualquier medio virtual, las ventas van aumentando con el tiempo y se va reduciendo el efecto, por ejemplo, de los centros comerciales y demás. Eso hay que tenerlo en cuenta para quienes venden productos de consumo masivo y quienes puedan vender inclusive otro tipo de productos. La política local y el gobierno. Ahí obviamente Guillermo es el experto, el gurú en este tema. Sin embargo, me atrevería a decir que la política local sea muy clara, muy precisa, de tranquilidad, facilita la inversión y facilita que se tenga seguridad, no solo la seguridad física, sino la seguridad en las inversiones. Estoy hablando que a veces se dan bandazos, que política local, que la descarbonización, que vamos a eliminar el petróleo y el gas, pero van a seguir siendo la matriz energética, vamos a quitar el carbón, pero es decir,
Yo lo que veo en otros países es, si te dan limones, haz limonada. Si tú tienes carbón, usa el carbón. Si tienes petróleo y gas, no lo desperdicies, no lo regales, no lo pierdas, no lo dejes, eh, digamos, como de segundo lugar. Si es un recurso, aprovéchalo. Ahora estamos viendo que ya no se habla tanto de energías renovables o se incluye el gas, se incluye el hidrógeno, se incluye la energía nuclear en otros países. Entonces nosotros, como ves, pues la idea es poder concentrarnos en lo que tenemos, aprovechar lo que tenemos. Yo no veo a la India o a la China haciendo, haciendo cambios de un punto a otro, sino aprovechando todos sus recursos. Y pienso que ese puede ser un camino. Y lo otro en el gobierno es el cambio de ministros. Ahora vamos a tener ministros con menos experiencia, con menos bagaje y con menos tiempo para desarrollar sus proyectos. Entonces, ahí el llamado obviamente es a que el gobierno nos dé tranquilidad, que no deseche el TLC. Son muchos TLC que tenemos, pero obviamente el TLC más importante es con Estados Unidos. Obviamente no es fácil negociar bajo unas condiciones de fuerza como pone el señor Trump y su grupo, pero viendo el país, pienso que se necesita no solo una política partidista, sino una política de país. Y ahí va más a fondo que debiéramos tener como llaman en Estados Unidos los think tank, los tanques pensantes que puedan desarrollar una política de corto, mediano y largo plazo en cuáles es la matriz de insumo producto, cuáles son los productos a desarrollar, como el ejemplo de Corea del Sur, y que pueda generar un desarrollo, hoy sí, mañana no, sino permanentemente, que pueda ser estratégico, incluyendo la energía y los demás elementos que tenemos en nuestra industria. Pues eso era lo que quería expresar. De todas maneras, Leo Guillermo, por favor, realiméntenos con sus conceptos al respecto. Siempre me gusta, Giovanni, como tomas todas las ideas y haces una espectacular síntesis y desarrollo al respecto. Y tomo al final algo que estábamos conversando antes de iniciar el webinar y tú lo tocaste ahí dentro de la síntesis. Este tema de la matriz de riesgos es una herramienta de la cual muchas de las empresas grandes lo usan, algunas medianas, pequeñas, pero muy pocas lo analizan, le hacen seguimiento, algunas lo hacen porque el proceso de seguridad y salud en el trabajo es la que más lo pide. Pero es una herramienta que debe estar al día dentro de las decisiones gerenciales de una empresa y de un país. Y se ha puesto de moda. Háganla como la quieran hacer. El formato que se puso ahí es un formato, pero usted simplemente identifique cuáles son los puntos más relevantes que te puedan dar miedo, por decir algo así, miedo. ¿Qué te puede generar miedo para que tu negocio no siga? Y es claro que Colombia en este momento, aparte del 24, el año 24 estuvimos muy tranquilos con Estados Unidos. No había miedo, pero sí miedo interno, nuestro país. Este 25 los tenemos los dos. Miedo con Estados Unidos por las decisiones macroeconómicas y miedo, sigue estando el miedo con Colombia. Entonces, ese miedo, y disculpen que lo use así, ese miedo traslada precisamente a la tranquilidad de los inversionistas, de los empresarios para que las cosas funcionen. Entonces, el año pasado, algunos empresarios nos han dicho, nos dijeron que no estaban motivados a construir por el tema de la incertidumbre de gobierno. Pasó el 24, vieron que no le sucedió nada y nos dieron no, perdimos tiempo, hubiésemos trabajado, no pasó nada lo que pensábamos que iba a pasar de malo. Este año sí lo vamos a hacer. Entonces ahora este año van a arrancar con ese motivo y aplaudo porque es que realmente la única forma de construir un país es produciendo, no hay más, produciendo y con productividad, obviamente, porque eso es lo que tenemos. A pesar de las situaciones externas o internas que siempre han habido y van a estar, diferentes enfoques, pero el país debe seguir adelante, debe seguir construyendo. Y sí necesitamos que la retórica del Estado cambie, porque
esa intensidad del miedo necesitamos bajarla. Tenemos que concentrarnos, hacer las cosas que siempre hemos hecho. Y este país, como siempre, lo hemos hablado, yo creo, Giovanni, nosotros ya llevamos, yo estaba revisando por ahí, nosotros ya llevamos casi 5 años haciendo un desarrollo de webinares para aporte a nuestros amigos empresarios, a la sociedad, y hemos hablado de eso, el país puede, el país es un país de una alta resiliencia, no debería hacerlo, pero bueno, nos tocó esa variable y la sabemos hacer. Y Colombia tiene muchos recursos, tú lo decías, sepamos aprovechar los recursos productivamente, que haya un costo-beneficio para todos y que podamos hacerlo con tranquilidad. Y lo vamos a hacer. Este año 25 se va a poder hacer a pesar de esos riesgos que les estamos invitando a que los analicen o los analicemos, perdón, podemos hacerlo. Y si externamente nos está afectando, pues eso quiere decir que nos tenemos que mover. No podemos ser como el libro. ¿Quién se me robó mi queso? O sea, salgamos a buscar, así no esté pasando nada por fuera, salgamos a hacerlo. Busquemos oportunidades. Hagámoslo. No nos tenemos en una zona de confort. Bueno, en este momento nos obligan y ya, hay que hacerlo. Entonces, Colombia es un país con unos sectores económicos muy buenos. Colombia es eficiente en recursos, los podemos seguir haciendo y es un llamado a todos los empresarios a que midan su matriz de riesgo en lo que creen que no va a pasar, involucren. Es por eso. En lo que uno nunca nos imaginamos que va a pasar y manejémoslo. No lo manejen solamente por seguridad y salud en el trabajo, sino también por la salubridad de la empresa y por el bienestar de todos. Gracias. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Yo quisiera al final expresar otra opinión que está centrada en lo siguiente. Si bien es muy importante la política de importaciones y exportaciones con Estados Unidos, con Europa también, de todas maneras hay que pensar más allá. Está el TLC con varios países, yo he visto TLC con Turquía, con un montón de países. Debemos tener más de 14 TLCs, pero nosotros vemos que esas ventas son residuales, que ese contacto es escasamente 20, 30 millones de dólares y no puede ser firmar un TLC por una cantidad tan pequeña. Y adicionalmente la integración. Vemos que, por ejemplo, nosotros no hablamos de la CAN, debiera profundizarse completamente, estar vendiendo en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en nuestra área de influencia. Y eso normalmente no lo hablamos. También el tema de Mercosur, aunque no pertenecemos a Mercosur, la integración con Brasil, con Argentina, pudiera ser interesante para aumentar el tema comercial, pensándolo en empresas, no en política, no en sectores, no en ideologías, simplemente pensando en aumento del intercambio comercial. Y hay un tema que se vio ya con la visita reciente del presidente a los países árabes, el tema de los BRICS y todo eso. Entonces, tomarlo de manera positiva, asumir los retos, pero ser muy realista en que se debe mantener los pies en la tierra y buscar las soluciones comerciales. No podemos cambiar una cosa por otra, ni dejar a nuestros empleados, a los gerentes y a las empresas, como se dice, colgados de la brocha. Muchas gracias. Gracias, Yo Giovanni. quisiera, yo quisiera agregar algo allí, Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy interesante el tema, chévere. Pues mira que tienes mucha razón en el tema de la identificación de riesgos. Normalmente es un tema que para las empresas, muchas lo hacen porque hay que hacerlo, ¿cierto? Y muchos gerentes terminan presentando alguna matriz de riesgos que le han hecho por ahí en algún departamento, pero no tienen mayor conocimiento o dominio de la herramienta. Sin embargo, pues yo creo que también sigue siendo muy válido, a pesar de que pues en las gerencias cada vez hay personal más competente, más capacitado dirigiendo las compañías. También, pues digamos, la experiencia y el dominio que tienen los gerentes también les han permitido hacer cosas muy interesantes y también pues resultado de las mismas agremiaciones.
Y ciertamente, pues con ese vaivén que tenemos de el riesgo que siempre tenemos nosotros por la dependencia del dólar y que si sube y que si baja, y que si nos quiebra, que no nos quiebra. Ciertamente las empresas pues compensan eso tratando de exportar de alguna manera, ¿sí? Con eso, si suben los precios porque el dólar está más costoso y tienen que pagar más, se compensan exportando. Y en ese tema de las exportaciones, pues un ejemplo claro que hay de cómo las empresas colombianas son geniales, o sea, ellos avanzan. El mercado que tenía Colombia con Venezuela hace un buen par de años era muy grande, era nuestro socio comercial, nuestro primer socio comercial. Y eso pues se acabó. Y aún así hoy tú vas a ver cuántas empresas realmente quebraron porque ya no le venden a Venezuela o por eso. Y son realmente muy pocas, ¿sí? Porque se fueron a buscar otros mercados, el mercado centroamericano, el mercado, pues el resto del mercado latino hacia Sudamérica. Entonces, eso finalmente fue superado. Entonces, yo creo que si bien hay muchísimas restricciones y lo que tú mencionabas allí de la jornada laboral y muchos otros riesgos. También yo creo que los empresarios avanzan bastante y en eso creo que las agremiaciones hacen una buena parte del trabajo, porque finalmente depender de lo que hagan, o sea, de las políticas tan vulnerables y que van y vienen, que hoy hay un ministro, que mañana otro, que el presidente dice una cosa, mañana otra, ¿sí? Los empresarios son muy aterrizados y ellos tienen conceptos muy claros y van también muy seguros. Yo realmente en lo que conozco de las empresas, confío bastante y ellos se han preparado bastante, se vienen preparando para todo este tema del cambio y sobre todo en cosas más adelantadas también como el desarrollo de competencias, mejoras en la infraestructura de las maquinarias para ser más productivos y producir lo que producían en 48 horas, producirlas ahora en 42. No todos están tan preparados, pero creo que también hay que darles el aplauso a muchos industriales que se orientan bien y que hacen también las cosas muy bien. Nancy, sabes que tocaste un punto y aprovecho la oportunidad, pensé que, que alguna vez nunca lo iba a decir, tal vez lo dije por ahí en algún momento, lo comparé con una metáfora del piloto automático. Y tú lo acabas de decir, afortunadamente el sector empresarial de Colombia ha aprendido y viene aprendiendo desde la apertura económica. Yo diría que desde ahí es donde viene aprendiendo, porque tocó aprender con golpes. Entonces, eso ha permitido, ahí es donde yo digo que afortunadamente esos son el piloto automático. Para mí, el sector empresarial son el piloto automático del país. Y eso ha Ujú. permitido de alguna forma salir adelante a pesar de las decisiones de Estado o de las situaciones que están pasando. Porque si no fuese así, ahí sí es cierto, como dicen por ahí, tras de gordo hinchado, ¿no? Entonces, ni uno ni el otro. Entonces, yo diría que eso no le da la tranquilidad. Por eso lo dije yo ahora, algunos empresarios en el 24, un poco con miedo de lo que iba a pasar, no pasó, decidieron que este año van a decir, no, vamos a hacerle como siempre lo hemos hecho. Es donde yo digo, ahí van a volver a aprender motores y eso le da una confianza y tranquilidad de que este año cambie mejor los rumbos y tú lo has dicho, el sector empresarial se ha preparado eh, y eso ha servido mucho con las grandes empresas para que esto siga adelante como piloto automático. Y de las empresas que requieran o necesitan ese apoyo, pues hay que darles ese apoyo porque obviamente los recursos por su personal competente o idóneo, en algunos momentos sí y no, hay que darle la mano. Y ahí estoy de acuerdo, como dices tú, hay que felicitarlos porque son los únicos que mantienen esta nave grande volando.
Sí, ¿no? Y ahorita pues también todo este tema del desarrollo informático y el gran avance que han habido con todas estas cosas, también ha pues, de alguna manera democratizado el flujo de la información y pues ya es más fácil que una persona, o sea, la economía de Colombia es de la microempresa, ¿no? O sea, sí hay unas grandes empresas, muy pocas y medianas empresas, pero la gran economía la hacen las MIPIMES. Y todo el hecho del desarrollo de redes sociales, pues en un principio fueron para chismosear, pero hoy tú entras a cualquier red y está todo el mundo vendiendo, ¿sí? Sí. Entonces, lo que antes tenían que pagar un mundo de dinero para poner una publicidad en un periódico, una revista o en la radio, hoy simplemente salen y ponen la cara y venden, y lo que se vende, lo que se mueve, la economía que se mueve así, es grandísima. Entonces, eh, yo creo que nosotros aprovechamos todo, ¿sí? Aquí Colombia es de una resiliencia impresionante porque aquí aprovecha todo. Entonces, si hay un medio, yo vendo papas, yo vendo zapatos, yo vendo lo que sea, ¿sí? Pero es una economía bastante, nosotros somos muy resilientes. Y pues la juventud anda en otro cuento, ¿cierto? A los mayores no nos gusta mucho como y eso se hablan porque uno ve que los chicos jóvenes hoy día, dice, todos quieren ser youtubers y quieren ganarse millones, ¿sí? Sin entrar a trabajar en una empresa de sol a sol. Pero no, los pelados tienen sus razones, ¿sí? Porque ellos están a la orden de lo que el día está generando. Y ese pequeño movimiento que por cada quien es un pequeño movimiento, pero eso hace circular el dinero, eso hace que haya para todos los gustos algo disponible en el mercado y para todos los bolsillos. Y ese micromovimiento de la economía, muy chiquitico, muy lento, pero muy constante todos los días, hace que la economía fluya, ¿sí? Y hace que nos podamos defender de alguna manera de todas esas cosas que nos pasan, ¿sí? Entonces, pues no todo el mundo podrá ir a mercar a Carulla, ¿cierto? Pero todo el mundo tiene finalmente algo que comer en su plato porque de alguna manera esa microeconomía funciona. Entonces yo creo que todo lo que se haga por tener en cuenta todos esos factores, ayuda a la economía del país, ¿sí? Normalmente ya las empresas, si no necesitan la persona las 8 horas de trabajo o ahora las 6, pues contratan por prestación de servicios. Y en mi consideración, una de las grandes cosas que va a permitir hacia el futuro, no solamente para Colombia, sino para cualquiera, es el desarrollo personal y profesional de cada quien, pero su autodesarrollo, ¿sí? Porque lo que usted sabe hacer se lo pueden valorar en otras partes, incluso ni siquiera pues aquí mismo, sino ya con el tema de la internet y todo esto te lo pueden valorar en cualquier otra parte. Entonces, un gran propósito que sí hay y que justamente es parte del desarrollo de todo este tipo de webinars es la información para que la gente se forme, para que tengan un criterio, para que sepan vender conocimiento, ¿sí? Porque finalmente ese conocimiento, pues el conocimiento es poder, ha sido siempre y lo sigue siendo. Entonces yo creo que nos están es cambiando los paradigmas y que eso la juventud lo está entendiendo y tal vez lo entiende mejor que nosotros, ¿sí? Que nosotros creemos que si uno no está yendo a trabajar en una empresa todos los días cogiendo un transporte a llegar a un lado y vuelva para acá, ¿sí? No está trabajando y no, simplemente hay unos paradigmas que se están rompiendo y se están generando otras fuentes que hacen mover la economía del mundo. Y todo eso tal vez es lo que a veces no logramos percatar, ¿sí? Pero hoy día se mueven muchísimas más en negocios y muchísimas más cosas que lo que se movían antes. Y hay una gran economía chirriquitica por allí moviéndose que no la percibimos, pero es la que nos permite generar ingresos. Hace unos años atrás considero yo que, por ejemplo, la economía del narcotráfico, ¿sí?
Que pues ahí andaba la gente vagando y consiguiendo plata de la nada. Hoy día la gente consigue la plata no necesariamente con cosas fraudulentas, sino haciendo lo propio y moviendo una economía chiquita que nos aporta a todos. Yo veo con mucha esperanza, Guillermo, yo veo con mucha esperanza todo lo que viene y creo en la juventud y creo también en todos, en todas las personas adultas que tienen una experiencia y que se la aportan a sus empresas y a su gente. Entonces, hay que tener mucha esperanza. Totalmente, Nancy, así es. Muchas Creemos gracias. y vamos a salir. Así es. Gracias, Nancy. Ok, Perfecto. Yo quería adicionar dos cositas ya para el fin, que estaba revisando en cuanto a infraestructura, el tema de China, tanto en inversiones como nuestro segundo socio comercial, hasta donde tengo entendido, en cuanto al tema de inversiones, de obras como la del metro y en posibilidades de intercambio comercial, aunque obviamente no hay posibilidad de comparar la economía colombiana con la economía china, pero en algunos temas pueden ser complementarios. Es una revisión que muchas veces no está en el análisis DOFA, pero pues es bueno tenerlo en cuenta y mirar si aplica o no aplica. Y el otro tema que estamos hablando con empresarios y es un riesgo que hasta ahora, mira que no hemos caído en cuenta. Yo acabo de caer en cuenta ahora que iba a tomar algo. Yo dije, la imagen corporativa, la empresa puede ser pequeña, la empresa puede ser grande, pero la imagen corporativa se debe cuidar. Y es prácticamente es una ley, cuidar la imagen corporativa de las instituciones, de las empresas y demás. Yo hago el caso específico, el caso de los refrescos, en temas como ocurrió en Estados Unidos con los inmigrantes y el tema de México con las bebidas gaseosas. O sea, yo creo que ustedes verán eh, el saber tener la calma, obviamente que eso no ha pasado en Colombia afortunadamente, pero esas decisiones corporativas pueden llevar o al éxito total o a un declive gravísimo en el aspecto comercial. Entonces es bueno que lo tengan presente y seguramente no lo habíamos visto. Era inimaginable para nosotros. Sin embargo, en México los cambios aumentaron. Una empresa aumentó el 1000% y la otra perdió como el 500% en su participación de mercado. Entonces, obviamente, afortunadamente no estamos en ese punto ni en ese riesgo, pero sí es bueno tener en cuenta la imagen corporativa. Creo yo que Gracias. hemos visto el tema. Si hay algún aporte adicional, maravilloso. Y como siempre, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su orientación. Es un tema que se aplica mucho para poder tomar buenas decisiones. Muchas gracias. Gracias a todos, a todo el equipo, Nancy, Edwin, a todos los presentes y nos seguiremos viendo en el próximo webinar en el aporte positivo para Colombia. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos el 5 de marzo con el tema de los mezcladores y con los demás programas de organizaciones seguras que han cordialmente invitados. Les estaremos avisando. Para todos, muchas gracias, una feliz tarde y por favor difundan en su grupo de trabajo. Considera muy importante el intercambio, las opiniones y poder encontrar cada vez temas que sean cruciales para nuestra economía. Muchas gracias.